Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, donde vamos a tratar un tema muy interesante, que es el embargo. ¿Cuáles son los bienes que se pueden embargar? ¿Cómo se embargan? ¿Cuál es su procedimiento? Y también es interesante saber, pues después de que se ha liquidado la deuda, cómo podemos desembargar, porque no es una forma, este tipo de bienes que constituyen nuestro patrimonio. Para ello hemos invitado a nuestros panelistas de hoy, a quienes voy a presentar de derecha a izquierda. Tenemos al licenciado Gabriel de Hoyos Aguilar, quien es juez primero de jurisdicción concurrente o mercantil del primer Distrito Judicial del Estado. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Nos acompaña también el licenciado Isaac Rodríguez Arizpe, abogado postulante, miembro del Colegio de Abogados de Monterrey, del cual es también expresidente. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias, licenciado. En esta noche, y el licenciado Jacobo Sánchez González, juez cuarto de lo civil del primer Distrito Judicial del Estado. Muchas gracias. Bueno, invitamos un juez de materia mercantil y un juez de materia civil, porque los embargos se dan en estas dos ramas. Los créditos civiles y los créditos mercantiles, pues tienen, cuando los documentos tienen pareja de ejecución, se pueden embargar en el mismo procedimiento, o bien cuando las deudas se liquidan en la sentencia, se puede en ejecución de sentencia liquidar la deuda y después proceder el embargo si es que no se pagan las deudas que ya se han contraído y se han demostrado judicialmente. El embargo es, pues, propiamente, yo creo que podemos iniciar con esta pregunta. ¿Es una garantía o es un modo de presión para que la gente pague? No sé, licenciado, si nos puede comentar algo al respecto. ¿Qué es el embargo primero y cómo se utiliza? Técnicamente el embargo es una medida procesal que permite la no disponibilidad de bienes o derechos de una persona para que, una vez declarado el embargo, con el producto de su remate se pague el crédito reclamado. Sí. Ese es un embargo. Bueno, en este caso, cuando la gente ya tiene la deuda, vamos a ponernos un ejemplo, yo creo que muy palpable para que la gente pueda ubicarse mejor en la situación. Por ejemplo, que la típica de que sacamos en una mueblería algún tipo de mueble, por alguna circunstancia no podemos pagar. Entonces la mueblería firmamos un documento, un título de crédito, nos proceden el cobro judicialmente. Y en ese momento, como es un título de crédito que tiene pareja de ejecución, puede darse el embargo. ¿Es así, licenciado? ¿Nos puede comentar más o menos cómo se hace ese procedimiento? Bueno, ahí la situación, al firmar un documento de naturaleza mercantil, un título de crédito particular, pues ahí la autonomía, ahí lo desliga de la fuente donde nació el crédito. Entonces ahí simplemente el cobro de pesos y le da la posibilidad de ejecutar un embargo en contra de bienes, no necesariamente del bien que adquirió, de bienes en general. Entonces, en este caso, si yo, por ejemplo, saqué una sala y no la puede pagar, y bueno, el crédito, como usted le dice, circula, que es lo que se le llama circular, se ejecuta, se va a demandar, tiene autonomía de esa sala, de esa deuda contraída, me reclaman y no solamente me pueden embargar la sala, sino me pueden llevar hasta el perico o algo por el estilo, ¿no? Aquí la cuestión, pues van a ir a buscar un bien que sea de mayor valor, ya sea no tanto para presionar, sino para garantizarse la deuda con intereses que trae consigo el título de crédito. Las deudas mercantiles, los intereses son un poquito más altos que en las deudas civiles. Entonces buscan siempre, si tiene un automóvil, van a ir más sobre el automóvil que por la sala, ¿verdad? Atendiendo a la sala, si podrá ir a embargarla, pues se ha dado el caso en muchas ocasiones de que se embargan estos tipos de bienes porque son objeto del adeudo. Sin embargo, procesalmente hablando, pues es un bien de uso común, es un bien de uso ordinario de la familia y pues se debe hacer un lado del embargo en general. Anteriormente, pues en materia mercantil no hay límite, o sea, no contaba con las excepciones de la materia procesal civil, pero actualmente, después de las reformas del año pasado, pues ya establecen como supletorio, inclusive el Código de Procedimientos Local, ¿Cuáles son estas excepciones? ¿Cuáles son estas excepciones que marca el Código Civil y que se pueden aplicar ahorita ya en materia mercantil? Pues en general, pues es el hecho, lo que son los muebles de uso ordinario de la familia, lo que es el patrimonio, hablan del patrimonio de familia, de lo que sí considero yo que hay que aclarar que no es el patrimonio en general de una familia, sino es un proceso judicial en el cual una persona va a salvaguardar sus bienes sobre todo para sus hijos o para la familia en general. Lo está protegiendo no nada más de los acreedores, sino de sí mismo. O sea, él no los va a poder vender, él no va a poder hacer absolutamente nada. Que no confunda al público en general al decir, no es que el patrimonio es parte de mi patrimonio, no me lo puedes embargar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas
el dinero en efectivo, las cuentas de banco, todo lo que tengamos es patrimonio de la familia. Entonces quedaríamos en el absurdo de que no se podría embargar absolutamente nada. Entonces, ese punto es el patrimonio familiar legalmente constituido, mediante un procedimiento judicial y registrado en el registro público de la propiedad, ¿verdad? Para protección. Vienen también en las excepciones situaciones que son de orden público, inclusive de orden constitucional, que como son los salarios de los trabajadores, como son también las cuestiones agrícolas, las parcelas, las pequeñas propiedades agrícolas y sobre todo los núcleos ejidales, que la misma ley federal agraria y la misma constitución protegen en un momento dado. Y así en forma general, o sea, si nos podemos detallar, hablan de rentas vitalicias, que tenemos que ponernos a explicar conceptos de todo ello. En forma general sería lo más común. Sí, en este caso, el embargo, bueno, usted es un abogado de mucha experiencia, licenciado, que ya le ha tocado todas las reformas en torno al proceso de embargo, el proceso ejecutivo, el proceso ya de ejecución en vida premio. ¿Cómo ha evolucionado el embargo? ¿Realmente siempre se ha embargado lo mismo? ¿Siempre se ha comportado igual esta figura jurídica? ¿Qué nos puede comentar al respecto? No, han cambiado mucho las cosas en los últimos años. Yo le comentaba fuera de cámaras al ciudadano juez que en los años 60, pues muy temprano se iba uno con el actuario a embargar algún vehículo con la grúa, y a las 4 o 5 horas estaba el demandado en la oficina esperando para llegar a un arreglo. Pero hace tiempo que en nuestro país la ciudadanía se ha incorporado a la cultura del no pago, evadir deudas, y eso hace que los embargos se hayan complicado. Ahora las garantías ya no son suficientes, o sea, decía el juez, si debes una sala, pues te vas sobre un carro que vale más que la sala, porque la sala ya no vale lo que valía cuando la vendiste. Entonces siempre se busca una garantía suficiente, porque tiene que ser sobre la deuda y las costas. Y todo eso va ampliando el monto de... Las costas son los gastos que se originaron por el juicio. Exactamente, los intereses que se van devengando es parte de la deuda también, ¿verdad? Abundando un poco sobre lo que decía el juez del patrimonio familiar, efectivamente, no solamente se dice este es patrimonio de la familia, por eso es inembargable, no, tiene que seguirse un procedimiento ante un juez para que se constituya y se inscriba en el registro público, pero no por una cantidad ilimitada. La ley habla de que puede ser hasta la suma que arroje la operación siguiente, multiplicar por 27,000 el salario mínimo general diario vigente en la zona donde están los bienes. Entonces, más o menos llegaría a 1.300.000 y pico de pesos. Y como decía el ciudadano juez, una vez que se constituye patrimonio familiar, que el juez lo autoriza y lo inscribe, ya sale del comercio. No puede ser embargado, pero no puede ser enajenado. Tendría que ser un procedimiento otra vez para cancelar esa situación del patrimonio. Si yo constituyo un patrimonio familiar, por ejemplo, mi casa, pues sí, como usted lo comenta, no me lo pueden embargar, que dice que padre, ¿no? Puedo encontrar videos si no me lo embargan, pero tampoco lo puedo vender si acaso resulta una necesidad no se puede, sale del comercio. Tendría que seguir un procedimiento ante un juez y que se llenen los requisitos de la ley, que son unos 5 o 6 elementos, para que proceda a la cancelación de la constitución del patrimonio familiar. Se manda a registro público el aviso, se cancela y otra vez queda liberado. ¿Por qué será esta situación, señor Jacobo, de que la materia, el Código de Procedimientos Civiles contempla una serie de bienes que no se pueden embargar, como sería pues el hecho, la cama, pues los enseres domésticos, las herramientas y demás, y la materia mercantil, propiamente el Código no lo establece? No lo establece en virtud de que el legislador comercial al momento de prever y regular la figura del embargo fue omiso. Sin embargo, esa situación, el propio código prevé que todas esas lagunas que presenta la legislación comercial deben de ser subsanadas atendiendo a ordenamientos que se aplican en forma supletoria. En este caso, tendríamos que proceder primero a aplicar en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el cual sí se contienen referencias inherentes a qué bienes son inembargables. Y en defecto o ausencia de este ordenamiento, por tercera vía de aplicación, tenemos que acudir al Código de Procedimientos Civiles local, si hiciera alguna cuestión no regulada o controvertible. Fue una cuestión de defecto en el proceso legislativo, pero no obstante el que no venga previsto dentro del Código de Comercio, sí es aplicable, bueno, son aplicables esas premisas que se contienen en la legislación federal procesal civil y en la legislación civil local. Se me hace también interesante un apunte, como contaba ahorita el licenciado muy atinadamente, respecto de la constitución del patrimonio familiar. Se me hace interesante un apunte en el sentido
de que no solo la autoridad judicial es la que constituye el patrimonio familiar. La propia legislación civil sustantiva establece algunos supuestos en los cuales se faculta a la autoridad administrativa para crear el patrimonio familiar, que generalmente es como se constituye este. En la legislación civil, dentro del capítulo de patrimonio familiar, se faculta a organismos destinados al fomento de la vivienda, a la promoción de la vivienda, para que en las escrituras privadas o públicas en las cuales se formalice el acto por el cual el particular adquiera la vivienda, se constituya ahí mismo el patrimonio familiar en ocasiones especiales. Es común, por ejemplo, en las escrituras de Fomerrey o de Infonavit, que en la escritura se constituye el patrimonio familiar y al momento queda protegida ya la familia respecto de que no puede ser privada de ese bien a través de un gravamen diverso al patrimonio familiar, que en sí es un gravamen en el sentido de que bien protege a la familia, pero también no puede disponer del bien. Es inalienable, imprescriptible e inembargable. Queda protegido. Y es más interesante por el hecho de que en ocasiones son cuestiones que no revisamos al momento que una propiedad, pero la propiedad se encuentra protegida en ese sentido, y a la vez ese patrimonio familiar nos puede imposibilitar el hecho de que dispongamos en cualquier momento de la propiedad. Tendríamos que proceder a un procedimiento. Es importante que digamos, es inalienable, inembargable y imprescriptible. Sí. El patrimonio fuera cuando se construye, pero vamos a decirle a la gente que es cada una de esas cosas, porque okay. Es importante. Inembargable el hecho de que no puede ser sujeto a un embargo dentro de un procedimiento ya sea judicial o un procedimiento seguido en autoridad administrativa, formalmente hablando, pero materialmente judicial. Es un procedimiento fiscal, un procedimiento de esa naturaleza. Imprescriptible el hecho de que la propiedad de ese bien no se puede perder a manos de una tercera persona en virtud de la prescripción positiva. Es decir, que una persona poseyendo ese bien por el transcurso del tiempo y a través de la reunión de ciertos requisitos puede adquirir la propiedad. Es decir, no puede ser privada de la propiedad en virtud de la posesión por una persona diversa. Y inalienable el hecho de que no se puede vender, no se puede disponer de la propiedad. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Yo creo que hemos sentado la base de nuestro tema, que es el embargo. Ahorita vamos a hablar ya de los temas más prácticos en situación a esta figura jurídica, y vamos a hablar también un poquito de las consecuencias que se pueden presentar y de algunos problemas que podemos tener en los procedimientos judiciales, que yo creo que va a ser importante para ustedes saberlos, conocerlos, no solamente porque ustedes los pueden vivir, sino también porque a lo mejor personas conocidas suyas pueden darles su consejo. Volvemos un instante que hay los judiciales. Tenemos, les recuerdo, el correo electrónico tribunal@pjnl, .gov.mx, donde nos pueden mandar sus comentarios y sugerencias. Volvemos un instante. Nosotros aquí en Diálogos Judiciales. El tema del día de hoy es el embargo. ¿Qué cosas se pueden embargar y cómo se lleva a cabo este procedimiento? Ya no estamos peleando aquí en el intermedio porque el tema da para mucho. Realmente puede ser que las figuras jurídicas de repente entendamos que es solamente una cosa, pero ya en el tema del procedimiento pues se puede dar diferentes matices, diferentes conflictos que los jueces ya son expertos en esos casos, como los abogados litigantes que probablemente proponen ese tipo de problemáticas. Y bueno, vamos a hablar ahora ya del proceso del embargo, cómo se realiza en los que yo considero serían los procesos más comunes, que son los mercantiles, con los títulos ejecutivos, donde ya se va a demandar mediante una vía ejecutiva mercantil. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Por ejemplo, si a mí un día se me planta enfrente el actuario del juzgado primero concurrente, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se va a llevar a cabo esa diligencia? Bueno, entre la diligencia, pues primero que nada es el requerimiento de pago. Se constituye el actuario, llega a tu domicilio, y te da una serie de derechos que los derechos son para ejercitarlos. Cualquier persona tiene el momento de requerir el pago y negarse a ello, le van a decir que señale bienes para embargo. Es un derecho que tiene él, que rara vez lo usan. En ese momento él puede decir, ¿sabes qué?
conforme a un orden que la misma ley no señala, pues va a decir, yo quiero señalar para embargo esta situación, esto es lo que yo señalo. ¿Verdad? Al momento de señalar, pues ya hasta cierto punto, ¿verdad?, imposibilita un poquito al actor el aumentar ese gravamen o ese embargo en el momento de la diligencia. Posteriormente, mediante una ampliación o una reducción en su caso, podría determinarse si es suficiente o no para garantizarlo. Pero es raro que el deudor utilice ese derecho. Realmente se niega el pago, no estoy autorizado o no tengo bienes para que me embarguen. Va el derecho hacia el actor. Y el actor o se puede reservar el derecho a señalar y lo señala para nuevo momento, o ahí mismo empieza a señalar los bienes que considera que se pueden embargar. El actuario ahí da fe de los mismos, debe tenerlos a la vista y los declara legal y formalmente embargado, cerrando la diligencia con el emplazamiento de juicio para que posteriormente haga valer sus derechos. O sea que el actuario, para poder decir este carro está embargado, tiene que verlo, no puede decir bueno, me dijo el actor que te usa un carro tal y cual y ese yo lo voy a declarar embargado. Tiene que verlo. Por ejemplo, los muebles también, por ejemplo, si embarga una televisión, tiene que verla también. Tiene que tener a la vista. En este caso, ¿cómo la estrategia del abogado cuál es? O sea, el abogado ya va directo sobre la idea de qué embargar, hacer una breve investigación sobre lo que puede embargar, o en el momento se arriesga a ver qué encuentra. Generalmente debe hacer una investigación previa. Lo primero que la lógica enseña es ir al registro público de la propiedad para ver qué bienes tienen los deudores y en qué condiciones, si no tienen alguna hipoteca o algún embargo previo. Si no hay, va al domicilio a ver si existe allí un carro que esté ya sea en la cochera o frente al domicilio, que presuma esa posición del carro que es propiedad del deudor. Esa es una presunción legal, ¿verdad? Es una presunción. Presunción legal porque la ley marca que si alguien tiene posición una cosa, se presume propietario de la misma. Así es, la ley establece un orden en el señalamiento de embargo, pero generalmente no se observa. Dice primeramente dinero, alhajas, créditos de pronta recuperación, y realmente en la práctica no se acostumbra. El bien que pueda garantizar el adeudo es el que uno trata de señalar, si no está exceptuado de embargo conforme a la ley. Si muchas veces se han presentado situaciones en que le dice el actuario al deudor, usted tiene derecho a señalar bienes para embargo, dice, bueno, pues señalo este mueble, y el mueble no vale la cuenta. El actuario, a quien se le llama muchas veces el juez de la calle, porque tiene que resolver sobre la marcha las situaciones, pues puede darse cuenta que lo que está ofreciendo en calidad de embargo no garantiza el adeudo. Y la ley habla que el embargo tiene que garantizar el adeudo, ya sea capital, intereses, más costas, que son los gastos y honorarios. Y durante el juicio esos se van a incrementar. Entonces, definitivamente, si el demandado señala un bien que no satisfaga la reclamación, el actor tendrá que decir al actuario que le permita señalar bienes adicionales. En un momento dado, si se embargó de más, el demandado tiene opción de tramitar su incidente de disminución de embargo. Si se embargó de menos, también el actor puede pedir su incidente para aumento de embargo. Muy bien. Y bueno, ahora, cuando ya se embargan los bienes, digamos, son bienes muebles, estos se quedan en posesión del deudor, del deudor, o sea, se quedan en la casa mientras no pase otra cosa, o cómo hace esa recuperación de los muebles para venderlos y demás. Al momento de que se embarga el bien y se secuestra, se toma posesión material de un bien mueble, existe una obligación por parte que incumbe más bien al actor de nombrar un depositario. ¿Qué es esto? Una persona que resguarde el bien y responda de su conservación, de su cuidado. ¿El que demanda puede ser el depositario? No, tiene que ser una persona ajena al actor, diversa al actor, sí. Hay interpretación de sentido por parte de los tribunales federales. Tiene que ser ajena al propio actor porque puede darse un conflicto de intereses. Esta persona, en materia mercantil, hay criterios recientes en relación al hecho de que si el juez del conocimiento lo estima necesario o la parte demandada lo exige, tiene que caucionar su manejo. ¿Qué es esto? Que tiene que otorgar una garantía para responder por la conservación y por la guarda de la cosa, y es quien a la postre, en forma solidaria, incluso con el actor, responden de la integridad de la cosa y de su restitución para el caso de no llegarse a obtener una sentencia favorable en tratándose de un embargo trabado durante el lapso, dentro del trámite del juicio. O sea, que decir que si me embargan, por ejemplo, un carro y se lo llevan, lo entregan al depositario y me absuelven del pago o demostrar que pagué o algo, o durante el proceso de pronto el carro apareció chocado en una avenida,
el depositario como el demandante tiene que pagar el carro o tiene que garantizar el costo del mismo. Tiene la obligación de responder por los daños que se le hayan causado al bien, en conjunto y con una responsabilidad solidaria en relación a quien lo nombró. Así lo prevé la legislación. Bueno, eso es interesante porque yo creo que todos tenemos como figura inicial del embargo la película de Pepe el Toro, ¿no? Le quitan todas las cosas y se la lleva a la cara y le dejan a la pobre señora ahí tirada en la calle. La verdad es que el embargo siempre se ha visto como una injusticia social, la figura, el paradigma que tenemos del embargo es ese, pero vemos que está revestido de muchas garantías jurídicas, de la observación de que esté un funcionario judicial presente y que lo está coordinando, por llamarlo de una forma, como sería el actuario, y que tiene pues también responsabilidad sobre ello. ¿Qué responsabilidades tiene el actuario, por ejemplo, si embarga cosas que no debe embargar? Bueno, ¿o qué consecuencias pueden tenerse jurídicas y administrativas? Pues en la práctica lo que se ha visto, pues que le regula el embargo el juez, es cuando mucho lo que se ha llegado. Estaría en manos de la parte afectada el levantar una queja administrativa en contra del ente del Consejo de Judicatura o una posible denuncia en un momento dado. Pero regularmente, pues ahí lo que hacen, pues le señalan lo que les pide el abogado en su momento, una vez hasta el sueldo de un trabajador me lo señalaron, pues al momento de llegar yo a requerir, porque el abogado llegó al extremo de pedir el requerimiento, un oficio al patrón para que le retuviera tanto por ciento del salario. Espérame, o sea, eso es inembargable conforme al artículo tal de la Ley del Trabajo, etcétera, etcétera, y lo sacamos a un lado, ¿verdad? No, en lo personal no seguí ningún procedimiento con la persona, pues se le llamó la atención, se le exhortó que tuviera cuidado en lo que él señalaba y que siga adelante, pero sí está sujeto a un juicio de responsabilidad por parte ya del afectado directamente. En este caso, por ejemplo, si el actuario, perdón, es muy importante, si el actuario señala, pues puede señalar hasta el perico, ¿no? Pero siempre están... El actuario no señala, lo señala la parte. Bueno, sí, efectivamente, pero bueno, él lo escribe en el acta. Digamos, si llegara a ser eso, como quiera está bajo el criterio del juez analizar el embargo y decir, esto sí está embargado o esto no está embargado. No debiera de ser. Yo como juez le ruego mucho a mis actuarios, no tengo por qué yo venir a regular. O sea, ustedes mismos en el momento, si saben que es inembargable, pues no lo señalen. Porque los actuarios tienen que ser abogados licenciados en Derecho. Tienen ese requisito, o sea, saben de la ley y es el pan de cada día de ellos. Entonces, ellos para evitarse conflictos con el actor de que lo está presionando, pues le ponen ahí lo que le dictan, ¿verdad? Ya al momento de nosotros tener presente, de pedir una entrega voluntaria o de un secuestro, ¿verdad?, forzoso, pues nosotros ya vamos viendo qué es lo que se embargó y qué sí, qué no podría ser y pues vamos sacando que no debía de ser. Te soy sincero, o sea, son casos excepcionales, no es claro, que todos los días estemos viviendo eso, pero se puede dar el detalle. Bueno, en todo caso esto lo platicamos por el caso de que se dé, digamos, no digo que embarguen cosas así muy visibles, pero por ejemplo, que se den, por ejemplo, herramientas, que simplemente vas a una carpintería y les quitas ahí las cosas, eso pues puede ser que... Sí, aquí lo importante también es que a la autoridad se le tiene que ayudar por medio de la defensa. Claro. El hecho de que sean herramientas no me van a presumir a mí de que sean de trabajo. Si es un domicilio, si me lo señalan como un domicilio particular, pues es su casa. Si yo no sé que el señor es carpintero, ¿cómo lo voy a sacar yo del embargo? Entonces sí se necesita mucho la asesoría jurídica. La intervención del demandado, decir, ¿sabes qué? Yo soy trabajador, soy carpintero, tengo que ir en mi casa y me quitaron la sierra, me quitaron eso, me quitaron el otro y me quitaron mi sustento. Es la manera que yo puedo dar cuenta. Por el simple hecho que son herramientas, yo no voy a levantar un embargo. Sí. Probablemente es alguien que tenga de hobby la carpintería, porque los hay. Entonces ahí pues sí es perfectamente válido el embargo. Este punto es muy interesante lo que acaba de mencionar, porque muchas veces se piensa que los jueces son sabelotodos, o sea, que tienen una visión ahí muy profunda de las cosas, pero es cierto, aquí entra también probablemente la ética del funcionario siempre debe de existir, pero también la ética del abogado, ¿no, licenciado? En este caso el abogado también sabe que puede, que no puede embargar, qué cosas sabe que son patrimonio o bien sirven para sustento de la familia, porque como se puede hacerse una investigación al respecto. En ese caso, ¿cómo podemos nosotros garantizar la situación ética de los abogados? Sabemos que los colegios también tienen esos códigos, ¿no? Sí, efectivamente, desgraciadamente muchos abogados señalan bienes para embargo que no son útiles para el destino que quieren, sino nada más para presionar al deudor, para molestarlo. Y a eso requiere, como decía el ciudadano juez, una defensa para que él tenga elementos para poder resolver. Pero algo importante respecto a lo que tú comentabas de que a veces un vehículo embargado aparece chocado, hay gente que se queja de que le embargan su vehículo y que lo ve circulando.
Lo que debe hacer una persona a quien embargan un vehículo es, al día siguiente, ir al juzgado, pedir el expediente, identificarse, pedir el expediente y ver el acta en donde fue declarado embargado el vehículo. Ahí tiene que establecerse quién es el depositario y dónde quedará depositado ese vehículo. Ese vehículo no puede circular. Entonces, una vez que sepa el domicilio del depósito, esa persona debe ir a ese lugar y cerciorarse que el carro está guardado, que está ahí. Y si no está ahí, pues yo creo que en la práctica podría conseguir un notario público que vaya a dar fe que el vehículo no está. Porque si le pide al juez que vaya a dar fe, la otra parte se va a dar cuenta y va a poner el carro ahí en su lugar inmediatamente. Algún testigo, notario, algo de manera que se pueda demostrar que el vehículo anda circulando. Y eso sería causa de revocación del depósito. Y también preparar una acción por daños y perjuicios, porque una cosa es que el vehículo esté embargado garantizando el pago de una deuda, y otra es que la persona que lo embarga, ya sea el actor o el depositario, lo anden circulando, ¿verdad? Como decía el ciudadano juez, el actor y el depositario son corresponsables solidarios de cualquier cuestión que se presente. Y reitero el punto aquí en el sentido de lo que comentaba el licenciado Gabriel, de que se requiere una sinergia de tanto del juez como del abogado defensor para poder llegar a liberar un bien embargado, o bien digamos que no pueda embargarse, o bien también para que un vehículo o un bien no sea utilizado mientras está embargado. Vamos a tocar ese tema, pero después de este corte que tenemos aquí en Diálogos Judiciales. Les recuerdo que tenemos también dos teléfonos que son el 2020-6002 y 2020-6003, donde pueden dejar sus sugerencias, sus comentarios, algún tema que quiere que tratemos aquí en este programa. Volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos muy interesados aquí en los temas relacionados con el embargo. Surgen muchas aristas, surgen muchos subtemas en relación a esto. Y estamos comentando ahorita, vamos a darle uso a la palabra al licenciado Jacobo Sánchez, porque le comentaba pues de la sinergia que debe existir entre el abogado, el juez, para poder pues resarcir algún posible daño que se dé conforme por el embargo que se dé en un procedimiento judicial. Tenemos que hacer unas pequeñas aclaraciones al tema, licenciado. Okay. Quería realizar una pequeña puntualización en el sentido de que atinadamente el licenciado de Hoyos comentaba el hecho de que el salario es inembargable en los juicios de orden comercial, en los cuales se discute una deuda de esa naturaleza. Sin embargo, nuestra legislación procesal civil sí faculta el hecho de que el salario se embargue en aquellos procedimientos relativos a la exigencia de alimentos. Es el único supuesto en que la legislación procesal civil sí faculta, en el artículo 500. Es una cuestión familiar y obviamente pues es la misma ley del trabajo también señala la excepción. Sí, es una excepción que sí es importante saber, porque a lo mejor alguien está en esa situación y a lo mejor lo estamos mal informando, pero es importante. Yo les decía la sinergia porque el juez muchas veces puede presumir algún error en el embargo, o decir, como le decía, como el licenciado de Hoyos, se embargaron unos herramientas cerca de printería, y tú puedes presumir a lo mejor que se trata de la labor que realiza para sobrevivir, para vivir la persona esta, pero el juez no puede tener, si no tiene certidumbre, tiene que contar con la ayuda del abogado para que él promueva el incidente en este caso. ¿O qué procedimientos en este caso utilizaría? Ok, comentábamos ahorita que el artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles, a manera de catálogo, establece los bienes que son inembargables dentro de un procedimiento judicial. Al momento de llevar a cabo esa calificación, en algunas fracciones inclusive establece la necesidad de que el juez se rodee de un experto para poder determinar ese carácter inembargable. Vamos a poner un ejemplo. En la fracción segunda de ese artículo 500 se establece que el hecho cotidiano es inembargable, que también son inembargables los bienes que en el mismo se encuentren, bienes muebles que en el mismo se encuentren, como lo pudieran ser el refrigerador, la televisión, aparatos domésticos, y hace como quiera salvedades. Establece que si existe más de un aparato,
estos sí pueden ser embargables, los que excedan del número. Y hace una precisión en el sentido de que también serán embargables los bienes muebles que formen parte del menaje que sean de lujo. Dice, esto a consideración del juez, quien podrá escuchar la opinión de un perito, que es un experto sobre la materia. En esta fracción y en otras que tienen una estructura similar, se advierte la necesidad de que el juez estudie un punto específico y se pronuncie sobre materia, lo cual es propio de una cuestión accesoria al principal que se debería manejar de manera de incidente. Por lo tanto, bueno, en ocasiones esa referencia en el sentido de que es de lujo, en el sentido de que, como lo comentaba ahorita el licenciado de Hoyos, que es exclusivo o es aplicable a un trabajo determinado, el que lo va a situar en relieve es la parte. Sí. Y así poder excluir en su momento el gravamen. El incidente es un procedimiento más pequeño dentro de uno, del más grande, que en este caso sería el cobro de la deuda, donde nada más ese punto se pone en consideración, donde el abogado defensor dice no, es un aparato que nada más había uno, o que no es un hobby, sino que se dedica, y lo tiene que demostrar para que el juez resuelva y aplique la ley en ese sentido, ¿verdad? Sobre todo para aclarar el punto de incidente, porque a lo mejor no se tiene conocimiento de ello. Y ahora viene el hecho de que el embargo, y es un tema que yo quería poner aquí en la mesa, en el sentido de que el embargo no solamente pues es un riesgo que se corre al tener deudas, sino que también es un estigma social, porque obviamente cuando va el actuario y la gente ve, y los vecinos que se están embargando, pues la gente le causa mucho resquemor eso, y hay un aprovechamiento ahora en la cultura de los cobros, donde nos llega de repente una cartita, bueno, a la gente, a mí no me ha llegado ninguna, espero, no me han ocultado, donde dicen, pues usted no ha pagado, lo vamos a ir a embargar, le vamos a quitar todo, y bla, bla. ¿Esto realmente es legal? ¿Esto procede? ¿O es una advertencia? ¿Qué proceso es ese? Bueno, pues ahí en este tipo de prácticas que muchos abogados utilizan, no muchos, son unos cuantos en realidad, son gestores de cobranza, muchos ni abogados son los que dejan eso. Y los van a meter a la cárcel y casi hasta pena de muerte les ponen a los deudores. Y lo dejan en su caso con el vecino para que se dé cuenta. Son medidas de presionar para que paguen adeudos. Sobre todo son de casas de empeño, son ese tipo de créditos que sueltan fácilmente y que no checan bien que sea gente solvente que el día de mañana pueda responder, ¿verdad? Entonces utilizan mucho esa situación como para asustar. El que esté prohibido esté permitido. Ellos son particulares. Si no se les prohíbe la ley que haga ese tipo de prácticas, pues ellos libremente están haciéndolo. No traen un sello del juzgado, no traen absolutamente ninguna papelería oficial. Si dentro del Código Civil o de algún Código Penal establece una prohibición para ello, pues bueno, entonces ellos están incurriendo en un delito, están incurriendo en una falta legal, pero si no hay una prohibición para ello, pues lo están haciendo como una medida de presión, como una estrategia de cobranza, vamos a llamarlo así, agresiva, como le llaman ahora en la actualidad a las estrategias de cobranza y de ventas y todo ese tipo. Muy agresiva para tratar de lograr sus objetivos. Sí, que las técnicas de cobranza extrajudicial, no están en el proceso, se han vuelto hasta salvajes en algunos casos, ¿no? Y pues a toda acción corresponde una reacción en sentido contrario. Esto lo pongo así porque digo yo, para el foro también perjudica un poco, yo creo que estas prácticas. Usted como miembro del foro, ¿cómo ve esta situación? Porque están las llamadas también. Debe quedar aclarado lo que dijo el juez ahorita. Ante la cultura del no pago de la gente, los acreedores han buscado otras alternativas. Y entonces te presiono para que me pagues sin necesidad de promover un juicio. Hay lo que llaman gestores de cobranza. Algunas instituciones de crédito ya no buscan mucho a los abogados, quieren gestores de crédito. Tienen algunas oficinas que se dedican a eso, 30 o 40 equipos de computadora y teléfono, y gente que está hablando, que no son abogados, y están presionando con métodos que no son correctos, porque te hablan a las 6 de la mañana o a las 12 de la noche, y a veces con grabaciones. Entonces la gente está desesperada y causan una inquietud y una molestia que los orilla a pagar. Pero como dice el señor juez, no son abogados, son gestores de cobranza. La gente tiene que denunciar eso. Si la molestia es grave, pudieran incurrir en algún delito, pero habría que poner en manos de un abogado para que lo estudie y proceda. Pero no son abogados que están haciendo eso. El abogado tradicional plantea su demanda en el juzgado y sigue todo el procedimiento. Yo creo que ese también se ha vuelto más que una situación legal, un fenómeno social, ¿no? Por la misma cultura esta del no pago o de la imposibilidad de pago que se ha dado a través de las diferentes crisis,
y demás, que incluso pueden llegar hasta, bueno, si no amenazas, sí ciertas incomodidades que no se han tipificado y que a lo mejor requieren también una visión legislativa para ver si esas prácticas no caen en lo ilícito, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, ya nos salimos un poquito del tema porque estamos hablando del embargo como tal, y ahora yo quisiera tocar otro tema respecto al embargo. Por ejemplo, me embargaron mi carro, un carro que utilizo pues para ir al trabajo, para sacar a mi familia, traer a mi hijo a la escuela, porque pues no estuve en el momento de la diligencia, no pude yo señalar otros bienes. ¿Podré yo cambiar ese embargo por otro del mismo valor, o podré yo garantizar de otra manera? Digamos, las personas que ya tuvieron un embargo y que les embargaron una cosa que probablemente utilizan mucho, ¿podrán ellos cambiar ese bien, licenciado? La ley prevé la posibilidad de sustituir el bien. Sin embargo, tiene que establecerse, la ley fija cierta cuantía que tiene que garantizarse en relación a como lo comentaba ahorita el licenciado, tiene que ser un bien que garantice la suerte principal, que no solamente establece el hecho que sea el monto exigido, y también los intereses y demás accesorios debatidos, y también las costas del juicio. No es un trámite previsto expresamente, pero sí hay criterios que facultan el hecho de que se promueva la sustitución el bien grabado. Esto a fin de facultar el hecho para el cual se estudia el embargo dentro del procedimiento, que es para garantizar el adeudo. Mientras se garantice el adeudo, hay criterios del lado de la Corte en el sentido de que puede variarse a través de un incidente, siempre y cuando la garantía sea apta y suficiente para el efecto de llevar a garantizar en su momento de ejecución. Aquí hay un punto también que se ha tocado dentro de la discusión o de los comentarios, en el sentido de que nos hemos ido siempre al embargo dentro del juicio. Me gustaría hacer la aclaración en el sentido de que el embargo no solamente se hace para garantizar la obligación, también se puede hacer en vía de apremio para el efecto de facultar ya la ejecución de una condena decretada. O inclusive puede hacerse antes de promover el juicio vía acto prejudicial. Porque en muchas ocasiones, al momento de que me tocó en alguna ocasión cuando era juez menor, el sentido de que llegaba la gente y llegaba con la copia, con el dato de la diligencia de ejecución en actos prejudiciales de provincias precautorias de secuestro de bienes, y decían, bueno, ¿cómo me estás embargando un bien si todavía no me promueves un juicio? Bueno, la legislación también faculta el hecho de que a aquella persona a la cual respecto a la cual se tiene una obligación y tiene el tema fundado de que esconda los bienes o los dilapide para no cumplir con la obligación, se le puedan gravar precautoriamente bienes, con ciertas cargas para el acreedor. Se me hace interesante comentarlo por el hecho de que en más de una ocasión, cuando se decretaron providencias precautorias, llegaba la gente molesta por el hecho de que comentaban el hecho de que no se les había demandado todavía y ya se les estaba embargando. Es una posibilidad que también se puede dar. ¿Esto es cuando haya riesgo de que escondan los bienes? Sí, o los dilapiden. Sí, la legislación marca ciertos requisitos. Marca el hecho de que se tenga primero el derecho a la medida. ¿Qué es esto? Que existe un vínculo entre el acreedor y el deudor, un vínculo de derecho. Segundo, el que se tenga, el que la medida sea necesaria. Como lo comenta atinadamente, esta necesidad surge del temor fundado en que los bienes se vayan a dilapidar o que se vayan a distraer para posibilitar un estado de insolvencia en relación a la obligación. Es interesante en la práctica el justificar ese punto, porque el temor como sentimiento que es, pues no se puede justificar a través de datos de medios de prueba directo, tiene que ser a través de prueba refractaria. Y además pruebas indirectas que hagan presumir con cierta certeza de que eso va a suceder. Y además un elemento muy importante también dentro del medio del acto prejudicial es el hecho de que al demostrarse los elementos se va a proceder al secuestro, pero sí, se va a exigir a la persona que lo intente el hecho de que garantice los daños y perjuicios que se le puedan causar al ejecutado con esa privación provisional de bienes. ¿Por qué? Por el hecho de que antes inclusive que inicie el juicio lo estás afectando la disponibilidad de esos bienes, salvo la posibilidad de que se funde en título ejecutivo. En ese caso sí facultas el secuestro sin necesidad de caucionarlo. Bueno, vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. Les voy a recordar que tenemos una página electrónica en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que es www.pjenl.gov.mx, donde pueden encontrar valiosa información relacionada con la institución a la que pertenecemos.
dónde están los juzgados, cuál es su dirección, los procedimientos, incluso si usted tiene un procedimiento judicial, ahí puede checarlo a través de vía internet en el tribunal virtual, que lo puede encontrar en esta misma página electrónica, y para que le dé seguimiento y confirme si efectivamente su abogado le está dando el seguimiento al asunto, ¿verdad? También para monitorearlo. También le recordamos que tenemos un correo electrónico, tribunal@pjnl.gov.mx, para sus sugerencias o comentarios, y 2 teléfonos, 2020-6002 y 2020-6003, que en horario de oficina le pueden tomar también esas sugerencias. Volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales. Sí. Con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. El tema del día de hoy es el embargo, qué cosas se pueden embargar y qué tipo de problemas se dan por esta figura jurídica. Estábamos comentando la cuestión de cuando hay un riesgo de que a lo mejor todavía no se ha demandado o existe pues todavía un poquito de tiempo necesario para poder hacer la demanda, y nos damos cuenta que se están dilapidando o escondiendo los bienes. Es difícil de repente a lo mejor saber este tipo de cosas, porque pues, al final de cuentas es una presunción, ¿no? O sea, es un temor, como lo comentaba ahorita el licenciado Jacobo. Pero en este caso, ¿qué acciones podríamos tener si no alcanzamos a embargar y ya se donaron, por ejemplo, los bienes y que ya no se pudieron embargar? Hay ciertas acciones que la ley te señala para dar marcha atrás a esas enajenaciones, sobre todo cuando se demuestra que son de mala fe. Habrá compradores de buena fe, pues que ahí que la misma ley los protege y pues no la vas a poder revertir, ¿verdad? Salvo en un caso de concurso, salvo en un caso de anteriormente las quiebras, que ahí sí era tajante, se iba a retrotraer los efectos hasta aunque hubiera terceros. Pero en un incidente normal, ¿hasta dónde puedo ir yo a revertirlo? ¿Verdad? Las acciones, para el código te lo señala, y va a tener que las partes pelearse ante una autoridad, y no vía incidental, con una demanda diferente a donde están señalando, para poder sacar del patrimonio y poder... O sea, aparte del juicio que va a ser para cobrar, el juicio para recuperar que los bienes vuelvan a ser propiedad de mi deudor para poderlos embargar. Siempre cuando demuestre los requisitos que la ley señala, que está en China, sinceramente, para que lo puedan revertir. No hay peor lucha que la que no se hace, ¿vale? Sí, definitivamente. Ahora, pero cuesta la lucha. Pues claro, sí. Pero bueno, muchas veces se pone entre la cuestión es también la deuda, como lo comentó usted, dentro de las deudas, cuando ya está el proceso judicial, los abogados también tienen que contemplar las costas, ¿no? Que es decir, los honorarios del abogado y los posibles gastos que se originen por el juicio, que también en todo caso podría ser parte del cobro que se haga en el procedimiento, ¿no? Así es. Dentro del comentario tanto del juez Jacobo como el licenciado Arias acerca de la conducta de la gente para evadir el pago de sus deudas, se está viendo muy frecuentemente en nuestro medio que la gente que sabe que tiene una deuda que no va a poder cumplir o no quiere cumplir, se deshace de sus bienes para insolventarse. Y acostumbran donar a uno de sus hijos lo que llaman la nuda propiedad y reservarse el usufructo vitalicio. Que digamos que es una cosa y que es otra. La nuda propiedad es la propiedad en sí, y el usufructo es el derecho de disfrutar temporalmente de bienes ajenos. Entonces dice, yo me reservo el usufructo vitalicio, el uso y disfrute de este inmueble, y dono la propiedad a mi hijo, para que no me la puedan embargar. La ley dice que el usufructo no es embargable, pero sí los frutos de este. Entonces el abogado puede embargarle los frutos, que pueden ser los llamados frutos civiles, la renta. Pero además de eso, puede inclusive intentar una acción que llaman revocatoria pauliana, diciendo que esa donación la hizo sabiendo que antes había un crédito a su cargo, y para insolventarse en perjuicio del acreedor se deshizo de sus bienes. Es lo que tú dices ahorita, es otro procedimiento que te va a llevar varios años, pero al final puedes obtener sentencia que devuelve el bien al patrimonio del deudor, y va a tener que pagar el juicio aquel con todas sus consecuencias, el segundo juicio con los gastos, y se le va a ir la cuenta a 3 o 4 veces más.
pero lleva un trabajo de 3, 4 o 5 años. Pero la acción paulina, que antes estaba muy restringida, se ha ido haciendo un poquito más laxa, porque es imposible demostrar. O más común, porque a lo mejor antes no era tan común eso y ahora ya... Sí, porque a veces pedían que demostraras que era insolvente, pues para saber si no tiene bienes en todo el país, tendría que investigar en todos los registros públicos, ¿verdad? Y a lo mejor no tiene bienes, pero tiene una cuenta en un banco de aquí de la frontera de Estados Unidos. Entonces, yo creo que la persona que hace esos movimientos tiene que estar consciente del riesgo que corre, independientemente de que pudieran acusarlo penalmente, pero es un fraude en perjuicio de acreedores, está previsto por la ley, y la gente que se deshace de sus bienes para evadir pago de sus deudas, puede a la larga tener que pagar la deuda original más la deuda del juicio civil adicional. Ahorita, ¿qué hacer un comentario respecto a una apunte que usted hizo, diciendo que el embargo ha evolucionado y antes pues se enganchaba el carro, te llevas a las 5 de la mañana, agarrabas el carro y ya hasta que lo embargabas y te lo llevabas. Y ha cambiado ahora esa situación, ahora el procedimiento es distinto, vas a señalar bienes y luego se le pide al juez que vaya, o sea, que lo pide y todo. Hay un cierto procedimiento ahí de etapas para hacerlo. En este caso, la cuestión de poder ir a enganchar el carro, por ejemplo, o sacarlo a la circulación, o de entrar a una casa, un domicilio para embargar los bienes, secuestrarlos y demás, eso es una garantía que tiene como quiere el deudor, ¿no? O sea, no necesariamente porque lo demanden ya va a poder ir, o sí. Porque creo que hay disposiciones, en la materia federal sí se puede hacer de esa manera y en la materia local no. No sé si estoy mal o no. Creo que el Código Federal dice que se puede utilizar el cateo para señalar bienes. Y en la materia del Estado, en la materia del Estado de Nuevo León, no establece esa. Estaríamos hablando de un embargo realizado dentro de un juicio ejecutivo, civil o mercantil. Sí. Ok. La legislación tanto federal como local, hablemos del Código de Comercio y el Código de Procedimientos, facultan, sobre todo el Código de Comercio, facultan el que en ejecución del auto de secuendo, que es el primer auto que se dicta dentro de un procedimiento ejecutivo o mercantil, se lleva a cabo el aseguramiento de bienes y faculta el secuestro de los bienes. En diversos estados de la República, el secuestro se lleva a cabo en el primer acto. Inclusive, nuestro más alto tribunal, la Suprema Corte, se ha pronunciado en el sentido de que ese cateo que viene autorizado por la propia, ese secuestro más bien de bienes, perdón, que viene autorizado en la legislación, es constitucional en virtud de que el secuestro es provisional y no se privan los bienes. El problema es el hecho de que para decretar ese cateo, para ingresar al bien, a buscar al bien raíz, a buscar bienes muebles para embargar o para poder entrar en posesión de la cosa a secuestrar, en muchas ocasiones el juzgador, para poder decretar ese medio de apremio, tiene que estar consciente de su necesidad. ¿Y cuándo se adquiere la necesidad? Al momento en que te constituyes por primera ocasión. En base a ello se empezó a través de la interpretación a temperar la posibilidad de decretar el cateo en la primera, autorizar el cateo para la primera comparecencia, y es como se ha ido interpretando esa actuación. Pero en el Estado de la República se secuestra dentro de la primera diligencia. Sí, pues es algo común. Bueno, yo quiero abordar otros temas porque el tema da para mucho y se está agotando el tiempo, porque había un tema muy interesante que también planteamos antes de iniciar el programa, y era sobre todo los bienes muebles que se embargan y que se hace una anotación en el registro público de la propiedad precisamente para establecer que está embargado. Muchas veces cuando se hace eso, bueno, los bienes muebles son más complejos porque tienes que ir por ellos, los carros, los muebles de la casa, y pues ahí los tienes depositados. Pues como el bien inmueble, como las casas, los terrenos, pues no se puede mover de aquí para allá, pues se escribe en el registro público de la propiedad, se hace la anotación del embargo. Mucha gente paga y nunca hace el trámite para que se gire el oficio y diga ya pagué y ya quítale el juez, ¿verdad? ¿Esto qué problemas puede traer y qué recomendación podemos darle a la gente en ese sentido? Bueno, para que la recomendación a la gente más que nada es, si ya, sobre todo en el caso, el supuesto que señalas tú que ya pagó, pues si ya pagó, ya pues recoja su oficio y va y cancele el embargo de un inmueble. El bien inmueble, si no ha sido secuestrado, pues no lo va, no le causa ningún efecto el decir, me restituye, pero si lo tiene él. Sí, claro. Y como dices tú, si ya me quitaron el carro y yo pagué porque me quitaron el carro, pues yo voy a ir con el abogado, ya te pagué, ya está el desistimiento tuyo, tráigame mi coche. Y tú como autoridad pues vas a dar fe también de la entrega del mismo, porque levantaste los embargos. En el caso de un inmueble, pues muchas veces ahí por ignorancia se quedan en los cajones de las personas, pasan los años. A los 20 años se dan cuenta por un intestado, por una venta que vayan a realizar, pues que el mismo está grabado y el notario le dice
la voy a vender con toda la anotación que va ahí, si la autorizo, si no, sabes que quita el gravamen, en este caso el embargo. Si ya está pagado, y si ya está pagado dentro del juicio, pues ahí lo que hace es nada más ante la autoridad judicial solicitar el oficio de cancelación. Si ya se lo había otorgado anteriormente, pues bajo pretexto de verdad, pues lo perdí, y entrégame otro, una reposición para irlo a presentar al registro y levantar el embargo, y ya proceder a los trámites correspondientes. El riesgo aquí surge entonces en el caso de que se haga el pago fuera del juicio, y que nunca se le dé conocimiento al juez del pago, y en este caso pues el problema es más grave, ¿no, licenciado? Así es, saber qué justifica que se pagó para que proceda a cancelar el embargo. Pero decía el juez, a veces por ignorancia la gente no cancela los embargos. No, lo hace muchas veces con mala fe, porque le conviene que la propiedad tenga varios embargos para que los acreedores... Es abogado del diablo, o sea, nada más pensando en lo negativo. Para que los acreedores vayan y vean y digan, no, tiene 3, 4 embargos, no voy a alcanzar nada al remate, voy a hacer todo el procedimiento para que se cobren los primeros embargantes. Entonces, esas son la mala fe de la gente. Claro, sí. Y ahora, los embargos de bienes muebles ya se registran en el Instituto de Control Vehicular. Si tú tienes un carro, te lo embargan, mandan al oficio de control vehicular y se registra. El día que lo quieras vender y vas ahí a hacer el trámite, está embargado, hay que cancelar el embargo. Entonces debe formalizarse todo. Se me hace también interesante el supuesto que planteaba el licenciado de Hoyos, en el sentido de que cuando el gravamen respecto de un bien raíz se inscribe en el registro público de la propiedad por desidia de la gente, no se cancela, se queda el expediente, muchas veces inclusive las partes se arreglan fuera de los autos del expediente, y el gravamen queda por los siglos de los siglos. Tienen la necesidad de vender la finca y pues se dan cuenta el hecho de que el gravamen aparece todavía en el registro público, no tienen con qué justificar el hecho de que ya pagaron. La legislación civil dentro del capítulo relativo al registro público establece el hecho de que si en el juicio respectivo en materia federal son 2 años, me parece, con los procedimientos anteriores a la reforma del 2000 del Código Civil Federal, y en la localidad son 3, en el lapso de 2 años o 3 años no se actúa dentro de la pieza de autos tratando de impulsar la ejecución de ese gravamen, el gravamen debe de cancelarse por parte de la autoridad judicial. O sea, puede ser que, digamos, yo no puedo justificar porque pagué hace varios años y me perdió el recibo que me dieron y demás. Tal vez yo puedo levantar quitar esa anotación marginal por el simple paso del tiempo. Sí, tiene razón, se cancela la anotación marginal, no se cancela el embargo. El embargo en la pieza de autos priva, pero lo que prohíbe, lo que tiende ese procedimiento es a cancelar la inscripción del gravamen. Con el simple decurso del tiempo, si no se insta, se cancela. Es un trámite muy común en los juzgados. Bueno, yo creo que eso es muy interesante, pero básicamente al final de cuentas, y nosotros también queremos siempre apoyar la situación de que se requiere siempre asesoría legal, ¿no? Buscar siempre el abogado, siempre tratar de que se tenga una asesoría completa, viendo todas las posibilidades, y pues para eso no hay más que acudir a un despacho establecido, ¿verdad? Y no ahí a los coyotes que de repente hay en las diferentes, ¿cómo se llama? Dependencias del Estado. ¿Cómo podemos decirle a la gente cómo encontrar un abogado? Porque es siempre una pregunta que a mí me hacen y es difícil responderla. Oye, pero ¿dónde encuentro un abogado bueno? ¿Dónde? Qué bueno. Tendría que haber la referencia de alguna amistad, ¿verdad? Porque es difícil en un momento dado decir este abogado es bueno o es malo. Pero yo creo que lo práctico sería ir a hablar con el abogado y plantear el asunto, y si le da una química que le agrade, pues contratarlo, ¿verdad? Puede también pedirle que el contrato que tengan se le dé por escrito. ¿A qué me obligo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuáles son los riesgos? Y usted tiene una copia, yo tengo otra copia. Porque la ley permite y incita a que se celebre por escrito un contrato de servicios profesionales. Y es muy importante. Ahora, el Poder Judicial ahora está muy modernizado y tiene un control fabuloso de los expedientes. Ya no se pierden como hace años se perdían los expedientes. Embargaron una propiedad, lo dejaban así el asunto, y a la vuelta de 5 años el expediente ya no lo hallabas por ningún lado. Entonces se acostumbraba a ir ante un notario público, acreedor y deudor, a hacer manifestaciones, y con base en ello se podía cancelar el embargo también. No es muy socorrido, pero la ley lo establece ese procedimiento. Pero ahora los expedientes, hay archivos históricos y hay archivos actuales que permiten localizar los expedientes en cuestión de horas. Pero tiene ante todo que formalizarlo ante un abogado de su confianza, que le ponga por escrito a lo que se va a obligar, lo que le va a costar y el tiempo que puede tardar. Y le puede el cliente pedir que le haga por escrito el contrato.
Muy bien, pues excelente. Bueno, nos ha agotado el tiempo. Vamos a agradecer a nuestros panelistas el día de hoy, al licenciado Gabriel de Hoyos Aguilar, juez de primero de jurisdicción concurrente del Primer Instituto Judicial del Estado. Muchas gracias por habernos acompañado, licenciado. Al licenciado Isaac Rodríguez Arispe, presidente del Colegio de Abogados de Monterrey. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Y el licenciado Jacobo Sánchez González, juez cuarto civil del Primer Instituto Judicial del Estado. Muchas gracias a todos por haber dado pues, todos estos conocimientos que yo creo que van a ser provechosos para la comunidad. Y a usted le agradecemos también que haya estado con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Nos esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias.